Buenas tardes, bienvenidos a Lo que pasó y lo que viene, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde por Cinevisión, Canal 19. Es un placer que estén con nosotros. Nuestro habitual compañero no puede venir hoy, pero tenemos una invitada que sé que va a ser del agrado de todos ustedes. El señor licenciado Arias, por problemas de trabajo, compromisos de trabajo, no podrá acompañarnos este día. Bien, vamos a conversar un poquitico de las cosas que han pasado, lo que ha estado pasando. Y definitivamente no podemos alejarnos de lo que sigue vigente aún, y es las reacciones a las primarias celebradas el día 6 de octubre, tanto del PLD como del PRM, retomando las condiciones para elegir a los candidatos entre varios precandidatos que existían en todas las posiciones. Sabemos cuál ha sido el resultado de eso, y a pesar de que la parte que perdió en el aspecto, en el ámbito presidencial, como el candidato presidencial escogido por el PLD en sus primarias, esa parte que perdió, que es la parte de Leonel Fernández, se dedicó entonces a impugnar muchas cosas y a decir y a hablar de que si hubo fraude, y todavía aún estamos pendientes de una serie de cosas que Leonel Fernández exige, que está en pleno derecho de exigir. Pero sin embargo las cosas siguen su curso. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó este lunes la realización de una auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, PRM. Orlando Jorge Mera, a propósito, que es el delegado político del PRM, acotó que el costo de esa auditoría técnica andaba rondando los 10 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de pesos. Seguimos engrosando los gastos en política en este país. Según establece el acta número 32-2019 de la sesión administrativa extraordinaria del Pleno de la Junta Central Electoral, celebrada este 14 de octubre del 2019, se dispuso que dicha auditoría sea llevada a cabo por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en el área electoral, y se autorizó que su contratación se realice bajo un procedimiento de urgencia, según lo establecen la ley y reglamentos que rigen las contrataciones públicas en el país. Asimismo, Leonel Fernández se manifestó de nuevo en la Plaza de la Bandera, y se notó, porque al final de cuentas todo el mundo está notando por qué camino van las cosas, que ya hablaremos un poquito más adelante después de dar las notas. Se notó en esa manifestación de Leonel Fernández en la Plaza de la Bandera la ausencia prácticamente total de los símbolos del PLD. Ya habíamos acotado nosotros, creo que en el programa de la semana pasada o antes pasada, que aquella presentación que hizo Leonel Fernández por televisión el lunes después de las elecciones, en la noche, a las 10 de la noche, que sirvió como moderador entre dos personas que tenía ahí, Juárez, el hijo de Vincho Castillo, Juárez Castillo, y el señor Fernández, y él servía como moderador. Y ahí solamente se notaba ese gran logo que aparecía detrás en la pantalla, que era el logo que se dice, alguien dijo que podía ser el logo del nuevo partido de Leonel Fernández, la nueva agrupación. Una especulación, alguien especuló eso, que es la Fuerza del Pueblo. Era un logo bastante grande, muy llamativo, y tampoco había casi ningún signo del PLD en esa aparición de Fernández por televisión. Y luego se repite aquí ya en vivo en la Plaza de la Bandera
durante la manifestación pacífica encabezada por el expresidente en reclamo de la auditoría forense que ya la Junta aceptó a realizar. También Leonel en su alocución habló de muchas cosas y de alguna manera dando a entender lo que quería pasar, pero también creo que se le fue un poquito el seguro cuando habló de cosas como que cuando en los países se obstaculiza el acceso al poder por la vía democrática, el único camino que queda es la revolución. Me parece que eso está como fuera de temporada, como que eso ya ese lenguaje no se usa en esta época, afortunadamente, porque no vale la pena que los pueblos se embarquen en este tipo de aventuras. Eso es como irse para las lomas, eso es como hacer guerrilla. Mira los problemas que le ha traído la guerrilla a Colombia, un país tan grande, un país tan rico, y Colombia todavía no ha podido demostrar todo lo que es por culpa de esas famosas guerrillas que se arreglan y pelean porque ninguno de los dos, ya hay muchas heridas abiertas y ninguno de los dos quiere perdonar. Pero hablar en esta época de revolución porque nos hicieron fraude en las elecciones, bueno, y sin poderlo demostrar. Si se demuestra, él está utilizando las vías correctas, las vías legales. No hay que amenazar con revolución, pienso yo, en mi humilde opinión. No creo que estemos en época de eso. Él textualmente dijo, queremos elecciones libres, seguras. De lo contrario, la democracia en República Dominicana quedará aniquilada, dando lugar a lo que queremos evitar, desempolvar el proyecto revolucionario. Él mismo dice desempolvar el proyecto revolucionario, porque él sabe que ese no es el lenguaje. Ese lenguaje de barricada ya desapareció en este país hace mucho tiempo, como afortunadamente ha desaparecido en varios lugares de América Latina, de nuestra América. Entonces pensamos que no, que definitivamente ese no debió haber sido el discurso. Pero al calor de las palabras, al calor del momento, pues a cualquiera se le zafa alguna. El expresidente Fernández también habló en otro momento, en otra locución, en un discurso televisado a nivel nacional, que fue muy anunciado y al final pues se produjo a la hora que nadie lo esperaba. Y en ese programa, en ese discurso, él afirmó que el supuesto fraude electoral cometido en las elecciones primarias del pasado domingo, dijo él, del domingo 6, fue un plan orquestado que empezó el pasado mes de julio, cuando se produjo un incendio en la parte trasera de la sede central de la Junta Electoral. Y también aseguró que el fraude se produjo específicamente manipulando las votaciones en las provincias del sur, donde él afirmó que todavía a medianoche había mesas electorales donde no se había terminado de votar, y algunas en que lo hicieron más del 90% de los electores, algo que según el expresidente es totalmente improbable. También señaló que el fraude se produjo en esas provincias del sur y aseguró que todavía a medianoche las mesas no habían votado, como ya dijimos. Bueno, todo esto ha dado paso a muchísimas cosas. Ya esta semana, me parece que fue el miércoles o a principios de semana, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana reaccionaron luego de que una parte del comité político de esa entidad repudiara públicamente los alegatos de fraude que realiza el expresidente Leonel Fernández. Fue una especie de regaño y las opiniones emitidas no fueron muy... a algunos se le pasó la mano. Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, dijo que Fernández decidió hace meses irse del PLD y que el partido que desea formar se llamará Fuerza del Pueblo. Él se irá por sus propios pies.
es que no nos va a engañar. No hay ningún miedo de que Leonel se vaya del partido, agregó Felucho Jiménez. Y por su parte, el embajador de la República Dominicana en Washington, José Tomás Pérez, expresó en su cuenta de Twitter que hacer que Fernández salga de la entidad política es empujarlo al precipicio. Y acotó que Juan Bosch, siendo la figura histórica más importante del siglo XX, abandonó el PRD para fundar al PLD y le tomó 30 años convertir a la nueva organización en un partido gobernante. No empujen a Leonel hacia el precipicio, escribió el embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez. Es así, eso es lo que ha pasado en ese aspecto. Finalmente, Leonel depositó una nueva instancia frente a la Junta Central Electoral y reiteró el reclamo de una verdadera auditoría técnico-forense. Ya él pidió muchísimas cosas, que estuviera presente la OEA, que la selección de la empresa que lo haría, la OEA tomará parte y la ONU y no sé cuántas firmas más. Yo repito que Leonel está en el derecho de hacer todo, pero tengo una percepción muy particular. Yo pienso que lo que se está produciendo dentro del PLD, en las fuerzas políticas del PLD, y repito, alguien dijo una vez que no caben dos gallos en un mismo gallinero, y se hace referencia a eso, que esos dos líderes políticos no se pueden compartir el PLD. Primero porque entre ellos han habido fricciones importantes y que ninguno de los dos va a perdonar al otro. Entonces, simple y sencillamente pienso que de un lado Leonel Fernández está trabajando para irse del PLD de la manera que más le convenga a él, de la manera en que sus bonos queden más elevados. Algunos dicen que es que lo expulsen y él está haciendo cosas para que lo expulsen, pero del lado del PLD aparentemente no existe tampoco esa intención y quieren que se vaya por sus propios pies, como dijo Felucho Jiménez. Entonces esa es la pugna. Eso va a acabar rápidamente. Posiblemente eso tenga una definición ya la semana próxima. Pensamos que la semana próxima viene esa definición. Ya se han limado las asperezas fuera, que si se va, que si puede ser, que si no puede ser. Aparentemente ya hay muchísimas vías para que Leonel pueda ser candidato de nuevo a la presidencia de la República legalmente. No hay problemas con eso. Así es que en esa estamos. Dando un paneíto breve entre los acontecimientos que han sucedido, nos enteramos ya que el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Jaina confirmaron que fue apagado en estos días el vertedero El Naranjal de Jaina, el cual estuvo prendido por alrededor de 19 días, produciendo una extrema humareda que aumentó los niveles de contaminación en el municipio, sectores del Distrito Nacional y San Cristóbal. Ahora el gran problema precisamente es ese. La contaminación de plomo en el ambiente sigue afectando a los habitantes de los Bajos de Jaina. Después que quedaron libres de la humareda en el vertedero durante esos 19 días, aumentaron los problemas de salud en sus 67.117 habitantes, según certificados médicos de laboratorios. El alcalde del municipio, Osvaldo Rodríguez, dijo que los problemas se están enfrentando a pesar de la poca colaboración que reciben de las empresas que operan en el lugar. Problema que se evidenció en las dificultades para apagar el fuego en el vertedero del sector El Naranjal. Bueno, ojalá que las cosas sigan tranquilas. De otro lado, el presidente de Haití insiste en permanecer en el gobierno y dice que él no va a huir. Bueno, perfecto. Miren, vamos a una pausa y regresamos en un momentito. No es lo mismo desde la sala que desde las gradas.
Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos lo que pasó y lo que viene. Vamos a presentar casi de inmediato a nuestra invitada, pero antes quería hablar de un par de cositas que han pasado, ya para culminar, de hablar de lo que son las primarias, de lo que está pasando con esos asuntos post primaria. Vamos a decir que el jueves el PLD proclamó a Gonzalo Castillo ya como su candidato a la presidencia de la República definitivo. El candidato presidencial afirmó en un tono muy conciliador que decía que a cada uno de los candidatos que perdieron en los comicios de la organización tienen su espacio en el partido, que los valora y cuenta con todos y todas. Eso fue lo que se dijo. Ahora bien, hubo una gran asistencia y también grandes ausentes. Por supuesto, el presidente de la República no fue y el presidente del PLD tampoco. Así como la vicepresidenta Margarita Cedeño tampoco asistió. Pero asistieron los miembros del Comité Político Alma Fernández, Cristina Lizardo, Reinaldo Pared Pérez, Radamés Camacho, Julio César Valentín, Radamés Segura, Alejandrina Germán y Rubén Bichara. Este grupo estuvo sentado en la mesa principal del acto en compañía de algunos integrantes del Comité Central, Marisa Hernández, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, todos anteriores aspirantes presidenciales. Asistieron casi todos los ganadores de las primarias PLDistas, sin importar el bando, incluido Félix Bautista, que fue el ganador a ser candidato de la alcaldía de San Juan de la Maguana. Así es que así está eso dentro del PLD. Otro punto que quería topar muy por encima, ya después quizás podríamos hablar un poquito más extendido acerca de eso, es acerca de lo que está sucediendo, la advertencia que se ha dado con los símbolos patrios. El presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, afirmó que el Ministerio Público es la institución responsable de poner en marcha la acción pública contra quienes incurran en actos irreverentes contra cualesquiera de los símbolos patrios. Asimismo expresó el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared, que es una violación a la Constitución colocar la bandera nacional sin el escudo en los edificios públicos. Esto alguien lo descubrió ahora, esto hace mucho tiempo que está sucediendo. La irreverencia contra los símbolos patrios hace muchísimo tiempo que está sucediendo en este país. Y, por ejemplo, ya en las escuelas no se dan a respetar los símbolos patrios, que era donde más se hacía eso alguna vez. Ya eso se ha perdido, como se han perdido tantas otras cosas. Y yo voy a decir dos cositas. Una es que precisamente creo que fue el miércoles en la mañana, en un programa de televisión, el presidente del Comité Olímpico estaba transmitiendo
o pasó por lo menos un video desde Dakar, que habían unos juegos especiales, allí donde el embajador dominicano es Francisco Cuello. Y él apareció en televisión, creo que tenía una chaqueta puesta y en uno de los lados del pecho tenía una bandera dominicana y sí tenía el escudo. Pero en el transcurso de la transmisión, a instancias de él, el camarógrafo hizo un paneo entre los atletas, porque estaban hablando de los atletas. Los atletas tenían como una especie de qué sé yo, polochero, tichero, no sé cómo, con una banderita también, pero sin escudo. Sin escudo. Ninguno de los atletas tenía bandera sin escudo. Yo no puedo decir que siempre ha sido así, porque no estaba yo pendiente a ese detalle. Pero sí debo decir otra cosa, y no lo voy a decir más. Prácticamente todos los spots de televisión, tanto que emanan del gobierno central como de instituciones públicas, las banderas que aparecen en casi todos, ninguna tiene escudos. Y, sin embargo, el gobierno, a través del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, instruyó a todos los titulares de las instituciones públicas para que garanticen el uso adecuado de los símbolos patrios, como lo establece el artículo 31 de la Constitución de la República. Me parece muy bien. Yo no creo lo que ha dicho mucha gente, que eso es de que un plan para que la isla se unifique en los dos países. Yo lo que pienso es que ha habido dos cosas. Primero, el desconocimiento dentro de una gran cantidad de la población, quizás sobre todo los más jóvenes, y sin quizás, los más jóvenes, por el descuido que ha venido ocurriendo desde hace años en la enseñanza de lo que son esos valores patrios. ¿Quiénes son los que mayormente hacen publicidad en este país? Me refiero a los que hacen los comerciales, a los que son publicistas, a los que tienen estudios de grabación. Son los jóvenes. Entonces, posiblemente sea mucho más fácil sacar la banderita ondeando sin el escudo. Yo no sé, pero sí sé que ellos no tienen en cuenta nada y no es por un plan. Yo pienso que eso viene por ahí, que todavía es tiempo de enseñar, no de obligar, de enseñar la importancia y de resaltar los valores patrios a través de precisamente la bandera, el escudo, esos símbolos patrios que deben ser sagrados siempre. Así es que lo dejamos ahí y esperemos que eso tome ese cariz para que se solucione ese problema, por lo menos en las próximas generaciones. Y recomendamos al gobierno que tome en cuenta de que esos spots que no tienen el escudo, entonces ahora se ve muy mal. Y que miren a ver qué pueden hacer con ellos. Pues recibimos a nuestra invitada de hoy, que como siempre es un placer tenerla con nosotros. Liliana Curi. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Un gusto para nosotros que estés aquí. Liliana Curi, bioanalista y experta. Cuando aquí se habla, y ella no nació, ¿dónde fue que nació este hombre, el de los colmillos? En Transilvania, no. Pero ella, cuando se habla de sangre, hay que hablar con Lili Curi aquí. Trombosis, hemostasia, no sé qué, hay que hablar con Lili Curi, porque Lili Curi se propuso hacerse una dura en eso, y es una dura. Lo sé yo y lo saben ustedes. Y el principal motivo de que la licenciada Curi esté aquí es que pues, ella es la representante en el país del Grupo Latinoamericano Cooperativo de Hemostasia y Trombosis, el grupo CLAT. Y ese grupo celebró recientemente, con la participación de la licenciada Curi, creo que en Costa Rica. En Costa Rica. Celebró el Día Mundial de la Trombosis, que se celebra en octubre. El 13 de octubre. El 13 de octubre. Y entonces venimos aquí a intercambiar impresiones de esa experiencia, de esa celebración,
y de muchísimas cosas, y a hablar de trombosis y a decirle a ustedes muchas cosas importantes que tienen que tomar en cuenta a la hora de vigilar su salud, porque a veces pasan cosas desapercibidas que no le hacemos caso y eso al final pues se complica más de la cuenta. Licenciada, por favor, cuéntenos su experiencia en esa celebración y háblenos un poco de lo que es ese grupo. Ok. Recientemente se celebró en Costa Rica lo que es el Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Este grupo es un grupo de estudio que se formó en el año 1972, donde los fundadores fueron aquellos magníficos profesores que yo tuve en México cuando estuve haciendo mi especialidad en los años 80. De hecho, hubo una celebración de un reconocimiento a aquellos fundadores que todavía están entre nosotros, porque hay un grupo que ya partió. Ese día en que se celebró el Día Mundial de la Trombosis fue un día muy emotivo, muy importante, porque estaba la representante de la ISTH. La ISTH es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que es una doctora muy dinámica inglesa, quien habló sobre la importancia de lanzar una campaña de prevención de trombosis a nivel mundial, porque ella, que camina y viaja durante todo el año, durante todo el mundo, ha visto el incremento que hay de todo lo que son los padecimientos a consecuencia de la trombosis. Se está hablando de que a nivel mundial hay alrededor de 500,000 casos de trombosis al año. Wow. Es mucho. Y la trombosis puede ser prevenible. Y esa es la importancia. Así es. Para que tengan una idea y estén atentos a su organismo, a su cuerpo, la trombosis es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y es uno de los causantes de un infarto agudo de miocardio, tan sencillo como ese. También se denomina así al propio proceso patológico en el cual un agregado de plaquetas o fibrina obstruye un vaso sanguíneo. Y por ejemplo, algunos de las manifestaciones de una trombosis venosa profunda es la hinchazón de la pierna o a lo largo de una vena de la pierna, dolor en la pierna que quizás solo se sienta al estar de pie o caminar, más calor en la zona de la pierna que está hinchada o dolorosa, enrojecimiento o alteraciones del color de la piel de la pierna. En la trombosis venosa profunda se pueden formar coágulos de sangre en las venas profundas del cuerpo en las siguientes circunstancias. Si hay daños de la capa interna de una vena, las lesiones que se deben a factores físicos, químicos o biológicos pueden causar daños en las venas. Tenemos que observar nuestro cuerpo. No podemos decir, eso fue que me dio un golpe. No, eso es una varice. Y el otro te dice, no, eso le sale ya a lo viejo y no sé cuánto. No. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Porque precisamente, yo no sé qué tiempo tiene el estudio más reciente, y la licenciada sabe mucho de eso, que sería el indicado para investigar hasta dónde está complicada un problema de trombosis, ¿no? La aparición de un trombo, a qué nivel está, si es superficial, si es profundo. Yo sé que el Doppler, por ejemplo, que se utiliza, no sé qué tiempo tiene, pero sé que es nuevo también. Yo pienso que antes era muy difícil determinar, hace muchos años quizás ya, pero era muy difícil determinar a qué nivel estaba. Se podría hacer una arteriografía, algo así, con medio de contraste y no sé cuánto, pero eso nunca daba la seguridad que dan estas investigaciones modernas en el laboratorio, en la tecnología. Yo pienso que debemos siempre tener presente, fijarnos en nuestro cuerpo. Y se me ocurre una pregunta. Ahorita dije que eso era cuestión de viejos. Y se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Desde qué edad se puede producir trombosis? ¿A cualquier edad o se necesita cierta edad, ciertas condiciones? Bueno,
A cualquier edad se puede producir la trombosis, dependiendo de los factores de riesgo que cada individuo tenga. ¿Hay un factor genético? Hay un factor genético Ok. de riesgo que ese puede comenzar desde muy temprana edad, porque es hereditario. Indudablemente. Entonces, los que tienen trombofilia, que tienen, por ejemplo, que son factor 5 Leiden positivo, o que tienen una mutación del gen de la protrombina, o tienen una deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, eso a cualquier edad puede darle una trombosis, tan cualquier edad como desde niñitos pudieran aparecer las trombosis. Uno de los factores de riesgo que tenemos nosotros en República Dominicana, y hablando específicamente de los niños, donde no es frecuente que haya trombosis en niños, es la falsemia. Ya. Los pacientes que tienen falsemia, que contienen hemoglobina S dentro de su sangre, tienen una forma, el eritrocito, una forma de media luna. Esa forma de media luna, en vez de ser un disco cóncavo que pueda transitar a través del torrente sanguíneo fácilmente, tiene forma de media luna. Entonces, aquí vemos que tiene unos piquitos. Y esos piquitos se pueden enganchar en el endotelio, que es la capa interior del vaso. Ocurre obstrucción y ahí comienza la activación de la coagulación y la formación del coágulo. Excelente. Ese dato se conoce hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que se conoce a nivel científico, pero no sé si a nivel de la población general, y por eso es que queremos, a través de tu programa, llevar esta campaña de prevención de trombosis. Cuando a usted le diagnostiquen anemia falciforme, ¿no? Sí. Usted sepa que también tiene ese riesgo. Sí, de poder ese riesgo. producir. Y yo iba visualizando el tubo de la vena, ¿no? Y que esta media luna, con los piquitos que tiene la media luna, se engancha en el epitelio, ¿no? Sí. En el endotelio. Ajá. Se engancha ahí. Pero entonces viene otro atrás y choca ahí, y viene el otro y choca y permanecen ahí y va disminuyendo van haciendo la luz un tapón, de la vena. Claro, porque van haciendo un tapón. Excelente. ¿Y qué tratamientos son los más modernos? ¿Cuáles son los tratamientos y cuáles son las prevenciones necesarias que uno debe tomar, siendo, si se es, por ejemplo, ya si tiene la heredad, ¿no? Si tiene el factor genético y si no lo tiene? ¿Cómo debe uno comportarse? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con el ejercicio? ¿Tiene que ver con qué? Sí, es multifactorial. Indudablemente. Entonces, podemos decir que si nos hidratamos, tenemos una muy buena hidratación, sobre todo para los niños que son falsémicos, pues que las madres siempre tengan pendiente que tengan una buena hidratación para mantener la luz del vaso ancha y entonces no se enganche, por decir de alguna manera, el eritrocito ahí, que hagan ejercicio para evitar también los trombos, sino que se mantengan siempre pues activos. Y otro de los factores de riesgo a los que quiero advertir mucho, y aquí en República Dominicana sobre todo, es el uso de los anticonceptivos. Y los embarazos y el puerperio son factores de riesgo de mucho peso en las trombosis. Realmente que suceden cambios en la sangre, ¿no? Sí, Supongo suceden que cambios esos en la cambios sangre, hormonales que se hay producen, cambios hormonales, sí, hay sí. aumento de lo que son los factores de coagulación, el factor 8, el fibrinógeno, el factor 13, aumenta como fisiológicamente durante el embarazo. Pero además hay un mayor peso. Exacto. Y se dematizan las piernas, se le hinchan las piernas. Esos son uno de los riesgos que tienen durante el embarazo y durante el puerperio. Muy bien, licenciada, con el permiso suyo y el de los televidentes, vamos a irnos a una pequeña pausa. Cuando volvamos, yo le voy a decir algo que yo leí y me asombró un poco. Es un doctor Luis Suazo, que creo que es neurocirujano dominicano de CEDIMAT, Sí. que habló de 1.200 casos mensuales
En República de gente Dominicana. en República Dominicana. De eso vamos a hablar al regreso. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1 millón de dominicanos tiene alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos, porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, continuamos. Como lo decía doctora, ese doctor Luis Suazo, neurocirujano dominicano, habló de 1.200 casos mensuales de personas que sufren problemas o afecciones por culpa de trombosis. Sí. Eso me parece una cantidad realmente grande, ¿no? Sí, es una cantidad importante y por eso es que debemos hacer nosotros en República Dominicana la campaña de prevención de la trombosis. Como habíamos hablado, la trombosis es multifactorial y uno de los factores no modificables es la edad. Ya. Pero hay otros factores modificables, como es fumar. El fumador tiene un alto riesgo de poseer trombosis. Las personas con cáncer tienen un nivel de riesgo mayor también de desarrollar trombosis. Las personas que tienen accidentes, que tienen fracturas, las personas que van a cirugías ortopédicas también tienen un alto riesgo Y sobre todo de trombosis. en fracturas de huesos largos. De huesos largos, porque hay mucha liberación de fosfolípidos Sí. y se activa voy a toda la aprovechar, coagulación yo voy a aprovechar sanguínea. que me acuerdo, y excúseme que la interrumpe, Sí. pero va a ser muy brevemente, pero lo voy a aprovechar porque es bueno que las personas sepan cosas como esta. Si hay una persona, un familiar suyo o usted mismo que se le fracturó un hueso largo, el fémur, la tibia, el peroné, no sé, esos son huesos largos. Y cuando está en el hospital, bien, lo atienden, hacen la qué sé yo qué, le ponen un yeso, hacen la reducción. Si de repente esa persona empieza a tener incoherencias, a hablar disparate, por ejemplo, como nosotros decimos, o a tener algún movimiento extraño en la cara, eso es muy posible que se haya desprendido un trombo, que se haya producido ese trombo por la fractura de huesos largos, quizás estuvo mucho tiempo antes de la intervención y eso es importante. Pero si usted rápidamente nota eso y llama, si está en el hospital, generalmente todavía se produce generalmente cuando todavía está en el hospital. Y entonces es importante porque eso le puede salvar la vida, el que una persona se dé cuenta de lo que está sucediendo. Sí. Eso es muy importante. Así es. Porque la inmovilización conlleva también a la creación de los trombos en las extremidades inferiores. Y eso genera un coágulo, un entaponamiento del flujo sanguíneo que posteriormente puede lanzar un émbolo. Un fragmentico de ese coágulo se puede soltar y entonces puede ir a los pulmones, que es donde normalmente van los émbolos, que son de las extremidades inferiores, llegan ahí y se producen las famosas embolias pulmonares, que muchas veces vemos que súbitamente la gente tiene dificultad para respirar y se siente muy mal, se le puede dar mareo, desmayos y demás.
y decir, pero ella estaba bien, estaba en Así ese es, momento así aquí mismo y es. le pasó en una fiesta, Sí. en un lugar, en un cine o simplemente en la casa. También están los que son los émbolos que ocasionan, o los trombitos que suben al cerebro y ocasionan accidente cerebrovascular, Así los es. famosos stroke, Así es. que dejan tan limitante a nuestros pacientes. Los famosos derrames cerebrales. Los famosos derrames cerebrales. Qué bien. Mire, el Grupo Latinoamericano Cooperativo de Hemostasia y Trombosis, qué grupo qué nombre tan largo, ¿eh? Usted ahorita empezó a decir como que tienen un plan preventivo o algo así aquí en República hay Dominicana. medidas. Es una campaña a nivel mundial. Sí. Es una campaña que se está lanzando a nivel mundial y nosotros como representantes en el país del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, a lo que se le llama Grupo CLAT, para hacerlo Abreviado, más sí. cortito, tenemos una campaña publicitaria donde tenemos que llevar a toda la población general, no solamente a los médicos, porque los médicos conocen el tema, a que vean cuáles son los factores de riesgo que cada uno de ellos tienen y también cómo pueden observar entre sus familiares, si como tú apuntabas ahorita, si tienen las piernas edematizadas, si tienen varices, si hay calor, si hay enrojecimiento, dolor, o simplemente se le fue el color a la pierna también, que puede pasar cuando son unas trombosis arteriales y son unas trombosis profundas. Entonces lo que ocurre es todo lo contrario. No le da calor, sino que lo que se pone es fría la pierna y se le pone blanca, más blanca que la otra, ya es porque es un problema de una trombosis a nivel arterial. A nivel arterial, muy bien. Dependiendo de la gravedad, por supuesto, ¿hasta dónde es exitoso y cuál es el tratamiento usual para las trombosis? ¿Desaparecen las trombosis? Sí. ¿Se pueden destruir la trombosis con un rayito de eso de que ahora se usa de láser o lo que sea? ¿Se hace cirugía a esos niveles para extraer esas trombosis? Hay diferentes métodos, hay métodos no invasivos, hay métodos más invasivos, dependiendo de qué tanto es la obstrucción que tenga o qué tan grande o en qué vaso importante sea que tiene la trombosis, entonces hay que entrar. Vamos a ir de lo más complejo a lo más simple. Hay unos aparatos que absorben los coágulos, que ya los cirujanos cardiovasculares tienen como entrar de una manera mínimamente invasiva y pueden absorber ese coágulo. Están los medicamentos que usan los cardiólogos, que son unos fibrinolíticos para destruir el coágulo cuando hay un infarto del miocardio, que son aquellas famosas intervenciones que hacen muy rápidamente. Mientras más rápido se hagan, más posibilidades de éxito tienen. Cuando hacen esas intervenciones los cardiólogos, cuando hay un paro cardíaco y un evento de esto, aquí tenemos expertos, cardiólogos que hacen intervenciones muy exitosas. Y también hay ungüentos que contienen heparina, que la heparina es un anticoagulante que ayuda a disolver el coágulo, y hay también medicamentos que son los anticoagulantes. Que los hay inyectados, como es la heparina de bajo peso molecular, o lo hay también oral con los nuevos anticoagulantes orales que hay Rivaroxaban, Pisavan, unas nuevas moléculas inhibidores de factor 10 que reducen la coagulación de la sangre. También se utilizan los famosos antiagregantes plaquetarios, que son las famosas aspirinas y clopidogrel, que se utilizan para quitarle esa función pegajosa a las plaquetas para que el coágulo no se forme. Así es, así es. Hablando de anticoagulantes, yo he leído que hay escuelas que dicen que el tratamiento con anticoagulantes no debe ser como muchos médicos lo indican, de por vida. En casos, por ejemplo, de trombos y eso. Sí.
Bueno, hay una situación con los medicamentos y es que primero lo que se le debe establecer como medicamento al paciente debe tener una evidencia científica para lo que es el tratamiento, lo que llamamos la medicina basada en la evidencia. Nosotros tenemos una prueba de laboratorio que se llama tromboelastografía, que mide cómo está la hemostasia en ese momento y que nos da un reporte directo y funcional de lo que es la hemostasia de ese paciente. Si el problema que tiene ese paciente lo tiene en los factores de coagulación, porque esos factores de coagulación están aumentados y está provocando una hipercoagulabilidad de la sangre, lo que hay que utilizar como medicamento es un anticoagulante. Bien. Si por el contrario, el paciente lo que tiene es una agregación plaquetaria aumentada, lo que hay que utilizar es un antiagregante plaquetario. No tiene por qué usar anticoagulante. Entonces, de aquí la importancia de que se usen los métodos diagnósticos que tú ahorita preguntabas para poner el medicamento adecuado, correcto, claro que sí, la así terapia es. correcta para Así es. eso. Entonces, la tromboelastografía es el mejor método para determinar la hipercoagulabilidad de la sangre. Siempre nos quedamos con el deseo de seguir conversando con usted y siempre los amables televidentes se quedan con el deseo de seguir aprendiendo cosas con usted. Ya tenemos que irnos. Si me dice brevemente el uso de las medias comprensivas, hasta dónde eso es importante y además, brevemente, porque ya nos vamos, ¿en qué momento el paciente o el médico decide que ese paciente ya no tiene problemas? Sí, el uso de las medias es sumamente importante. Si te vas a un viaje largo y tienes problemas de varices, tienes problemas de tonicidad venosa, debes usar esas medias porque son unas medias de compresión que te aumentan la tonicidad de la pierna y la circulación sanguínea puede hacerse más fácil y más correcta, ese retorno sanguíneo. Importante también acotar que las personas que van a viajes largos de más de 3 horas deben, por favor, tomar en cuenta sus riesgos de poder tener trombosis. No importa si son jóvenes o son adultos, pero mucho más importante es que los adultos, más de 40 años ya, comiencen, por favor, ahora que el mundo se ha puesto tan globalizado y tan pequeño, que tomamos vuelos de 12 horas, de 18 horas para trasladarnos, entonces podemos evitar unos eventos trombóticos con eso. Así es. Licenciada, un placer como siempre. Bienvenida siempre a este que es su espacio. Y a ustedes será hasta el próximo sábado, que con mucho gusto nos volveremos a juntar.